Amados hermanos y hermanas, hoy me dirijo a ustedes con un corazón cargado de inquietud y profunda reflexión. En los momentos en que la humanidad se enfrenta a desafíos sin precedentes, la crisis que afecta a nuestro planeta ha despertado preguntas sobre los signos de los tiempos. La pandemia que plagó a las naciones, interrumpió las rutinas y desafió el orden mundial, puede ser entendido por muchos como el presagio de eventos más grandes, como lo previsto en las Sagradas Escrituras. Este momento, impregnado por incertidumbres y ansiedades, evoca pasajes que nos advierten sobre la proximidad de los últimos días, cuando las calamidades y los signos divinos se manifiestan abrumadoramente. La palabra de Dios, en su libro de Apocalipsis, nos advierte a la apertura de las focas y al comienzo de los juicios divinos. En medio de las plagas, el hambre y los desastres naturales, estamos repentados en el informe de los 7 sellos, que simboliza eventos de gran impacto en la tierra. Así como Éxodus fue testigo de la intervención de las plagas más altas que golpean a Egipto, el escenario actual nos impulsa a reflexionar. ¿Es este período de aflicción y sufrimiento con la semilla de lo que muchos llaman apocalipsis? Cuando miramos el problemático panorama actual, no podemos evitar recordar las palabras de los grandes escritores y pastores que, a lo largo de la historia, han comentado sobre los últimos tiempos. Los autores contemporáneos y antiguos, desde Augustus a Agustín hasta los académicos modernos, han debatido el simbolismo de los desastres naturales y las crisis globales. En sus escritos, encontramos argumentos que relacionan eventos catastróficos con la intervención divina, como un llamado urgente a la conversión y el retorno a los valores espirituales. En este contexto, la pandemia emerge no solo como una calamidad de salud, sino como un fenómeno que nos obliga a enfrentar nuestra fragilidad y la impermanencia de las estructuras humanas. Se despierta en nosotros una necesidad de introspección y una búsqueda sincera de la verdad oculta que se esconde detrás de los eventos cotidianos. La verdad que muchos pueden ser reacios a reconocer es que el sufrimiento y los tiempos difíciles pueden servir como una advertencia para el corazón humano, invitándonos a renacimiento de la fe y un regreso a la comunión con el Creador. A lo largo del tiempo, Dios ha hablado con su pueblo a través de señales y maravillas. Las plagas que afectaron a Egipto, la inundación que limpió la tierra en la época de Noé y los signos de los últimos días, descritos de manera enigmática en los textos sagrados, nos llevan a la idea de que nada sucede por casualidad. Cada evento, por devastador que parezca, lleva una lección, un llamado a la reflexión y al cambio interno. Hoy, al presenciar los efectos de una pandemia global, estamos invitados a desentrañar el misterio que une los eventos presentes con planos divinos para encontrar la luz que disipa la oscuridad de la desesperación. Que este discurso sirva como aliento y aliento para que cada corazón busque, con fervor, las verdades eternas reveladas por el Señor, reconociendo que incluso en los momentos más oscuros, su gracia y misericordia se manifiestan para guiarnos y transformarnos. La historia de la humanidad está marcada por eventos que a primera vista parecen aleatorios, pero llevan el diseño divino para la corrección y la mejora espiritual. Cuando observamos las cuentas bíblicas, observamos que las grandes crisis siempre han precedido momentos de renovación y arrepentimiento. En el libro de Éxodus, por ejemplo, las plagas enviadas por Dios no eran simplemente un castigo, sino que claras señales de que el camino de los hombres necesitaba una transformación radical. Del mismo modo, la inundación en los días de Noé fue un hito de reinicio, un momento en que la humanidad tuvo la oportunidad de renacer a través del pacto establecido con el Máximo. Hoy, al experimentar una pandemia que ha alterado profundamente la rutina de las naciones, es imposible no asociar este evento
con las profecías de un tiempo que se acerca al final. Vemos en cada estadía forzada, en cada pérdida y en cada momento de desesperación, la sutil revelación de que nos enfrentamos a un llamado divino, a la reflexión y a la transformación de nuestras formas de vida. Autores como Hal Lindsey y Tim LaHaye ya han abordado en sus estudios en los últimos días que los signos pueden manifestarse a través de crisis sanitarias y catástrofes naturales, como una advertencia al arrepentimiento y volver a la fe. La pandemia nos trajo preguntas que alguna vez fueron relegadas al campo de la conspiración o temores infundados. Hoy, cuando observamos la devastación causada por el virus, nos damos cuenta de que los signos son muchos: aislamiento, el desglose de los lazos sociales, la exposición de la fragilidad de los sistemas humanos y la necesidad de recurrir a lo espiritual. La Biblia nos enseña que un momento para todo, y que así como la cosecha sigue a las estaciones, los tiempos de la aflicción pueden anunciar el comienzo de una era de grandes cambios. En textos sagrados y escritos sabios, encontramos la idea de que el sufrimiento es un medio por el cual Dios llama la atención de la humanidad. En libros no canónicos, como los escritos de los padres de la Iglesia, es común encontrar la interpretación de que las calamidades pueden servir como un instrumento divino de corrección y purificación. Incluso los escritores seculares, que estudiaron la historia de las grandes pandemias, reconocen que tales eventos a menudo conducen a la renovación de las estructuras sociales y espirituales. Al recordar las palabras del Salmo 46 que dice: «Dios es nuestro refugio y fortaleza, una buena ayuda en la angustia», se nos recuerda que incluso en los tiempos más difíciles, la presencia de Dios se vuelve manifiesta. Este verso resuena duro en este periodo de crisis, reafirmando que no somos abandonados, pero llamamos a una coexistencia más íntima con el Creador. La apelación para la conversión, el arrepentimiento y la renovación de la fe es urgente y necesario. Cada plaga, cada desastre, es una invitación para que el hombre redescubre el camino de la verdad y la luz divina. Dado este escenario, es imperativo que nosotros como comunidad de fe busquemos sabiduría divina para interpretar los signos de los tiempos. La pandemia, en su complejidad y misterio, bien puede ser uno de los primeros acordes de una mayor sinfonía que anuncia no solo el final de una era, sino la oportunidad de reconstrucción espiritual. Que con humildad y discernimiento escuchemos la voz del Señor y reconozcamos lo que quiere enseñarnos en este momento de juicio. Es imposible ignorar la dimensión espiritual que impregna los eventos que ocurren en el mundo. Las crisis globales, como la pandemia, trascienden el campo de la ciencia y tocan el núcleo de la existencia humana, sacando preguntas esenciales sobre el significado de la vida y el destino de la humanidad. En muchos pasajes bíblicos encontramos la certeza de que los tiempos de dificultad también son momentos de revelación de la soberanía divina. El apóstol Pablo nos recuerda sus cartas que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Una verdad que se vuelve especialmente significativa cuando nos enfrentamos a la fragilidad de la condición humana. Varios estudiosos se han centrado en el simbolismo de los eventos recientes, identificando en ellos los ecos de los textos proféticos. Los escritores reconocidos, como los teólogos del siglo XX, comentaron que los desastres naturales y las crisis sanitarias pueden interpretarse como parte del gran plan divino para la redención y la mejora de la humanidad. Este pensamiento es compartido por muchos que después de años de estudio de las Escrituras, concluyen que los signos de los tiempos se manifiestan de una manera sutil y poderosa, desafiándonos a repensar nuestros valores y prioridades. La pandemia, que impactó severamente las relaciones humanas y expuso las vulnerabilidades de nuestras estructuras, puede verse como un catalizador para un cambio de paradigma.
En medio del dolor y la angustia surgen oportunidades para el renacimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe. La experiencia del aislamiento forzado, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre sobre el futuro nos enfrenta con la realidad de que la existencia terrenal es efímera y que la eternidad está más allá de los límites del tiempo y el espacio. Al reflexionar sobre este escenario, recuerdo las palabras del libro de Daniel, que predijo el ascenso y la caída de grandes imperios, así como la llegada de tiempos de angustia y juicio. Esta visión apocalíptica no debe verse con miedo paralizante, sino como un llamado a la acción, una oportunidad para que cada individuo renovar su compromiso con Dios y vivir de acuerdo con los valores del reino. Las lecciones de los antiguos, registradas en la Biblia y otros escritos sagrados, enseñan que los momentos de crisis también son momentos de profunda transformación. La sabiduría de los grandes pastores que precedieron a nuestros días refuerza este mensaje. Nos recuerdan que incluso cuando la tormenta parece insoportable, el Señor sigue siendo la roca firme en la que podemos apoyarnos. El sufrimiento, por intenso que sea, siempre encuentra su contrapunto en la promesa de la redención y la certeza de que Dios está presente en cada lágrima y en cada oración. Por lo tanto, la pandemia, con toda su dureza, puede interpretarse como una señal de que los tiempos se están ajustando y que estamos siendo invitados a vivir una nueva realidad, una realidad que requiere fe, compromiso y la búsqueda constante de la verdad divina. En medio de tantas incertidumbres, el mensaje que hace eco de los textos sagrados es claro. Es hora de mirar dentro, reconocer nuestros defectos y buscar la transformación que solo el amor de Dios puede proporcionar. Que este momento de crisis se convierta en una cuenca para cada uno de nosotros, alentándonos a vivir de una manera más completa, compasiva y consciente del mayor propósito que trasciende la existencia terrenal. Al ingresar el análisis de los impactos sociales y espirituales traídos por la pandemia, es importante reconocer cómo este evento global afectó la vida de millones, lo que despierta en muchos de la percepción de que estamos experimentando tiempos de grandes ensayos. Las calles vacías, los espacios que anteriormente hirvieron con la vida social y las celebraciones que se volvieron raras, traen a la memoria los momentos de calamidad que, según las Escrituras, siempre precedieron periodos de gran transformación espiritual. Las narrativas bíblicas sobre plagas y castigos divinos, como las que marcaron el Éxodo, encuentran un paralelo inquietante en la realidad de hoy. Despierta su reflexión sobre su papel en la construcción de un futuro mejor. La pandemia ha obligado a la sociedad a repensar sus relaciones y reconocer que los pilares que apoyan nuestra existencia pueden resultar frágiles frente a la grandeza del plano divino. En este escenario, muchos han recurrido a la fe en la búsqueda de respuestas y comodidad. Las comunidades de creyentes se han unido en oración y solidaridad, lo que demuestra que, incluso frente a las dificultades inconmensurables, el amor y la esperanza siguen siendo innavala. Esta unión, tan esencial en tiempos de crisis, es un reflejo directo de la enseñanza del Señor de que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy entre ellos. La experiencia colectiva de sufrimiento y pérdida ha despertado, en numerosos corazones, la urgencia de reconectarse con espiritualidad y valores que trascienden el material. Este es un momento en que las palabras de los libros sagrados ganan nuevas fuerzas, así como las enseñanzas de los grandes pastores que han estado caminando uno al lado del otro durante siglos con el pueblo de Dios. Las lecciones extraídas de los informes del Antiguo Testamento, desde Divine Wrath, manifestada en las plagas de Egipto, hasta la inundación que purificó la tierra, resuena con una intensidad renovada.
señalando que cada crisis trae consigo la oportunidad de un nuevo comienzo, desde un despertar hasta la verdad oculta detrás de los eventos mundanos. La crisis de la salud también reveló la fragilidad de los sistemas humanos y la necesidad de buscar una verdad que no se pueda encontrar en las estructuras que pasan de este mundo. Nos muestra que, independientemente de los avances tecnológicos y los métodos científicos, los seres humanos aún anhelan algo más grande, para un sentido que está en comunión con lo divino. El sufrimiento y la incertidumbre, lejos del castigo arbitrario, pueden interpretarse como signos que nos llevan a una profunda autorreflexión y a la necesidad de un cambio interno. Varios escritores y teólogos modernos han explorado este tema, argumentando que los desafíos que enfrentamos son parte de un gran proceso de purificación y preparación para los próximos tiempos. Esta opinión no es el resultado del mero pesimismo, sino de un análisis honesto de los eventos y una interpretación que se alinea con las enseñanzas bíblicas sobre la soberanía de Dios y la inevitabilidad de los planos divinos. La apelación para que cada uno de nosotros renuncie a las actitudes que promueven la división y la corrupción se vuelven imperativas, ya que solo a través del arrepentimiento y el compromiso con la verdad podemos encontrar la salvación y la renovación prometidas por el Señor. Por lo tanto, al presenciar las consecuencias de una pandemia que barrió el planeta, nos llevan a comprender que los signos de los tiempos son clara y sin rodeos. Que la reflexión sobre estos eventos nos inspire a buscar transformación personal y a acercarnos a la gracia que solo Dios puede ofrecer. Dado el escenario que se desarrolla, la opinión de que la pandemia puede haber sido el comienzo del apocalipsis gana contornos de un mensaje de advertencia a la humanidad. Este período, con su dolor e incertidumbres, revela que el mundo está en una encrucijada, donde los caminos de redención y destrucción están al lado. Las Escrituras, con su riqueza de simbolismo y profecía, nos muestran que los signos de los últimos días no se manifiestan de manera lineal, sino a través de eventos que al mismo tiempo despiertan miedo y esperanza. La multiplicidad de interpretaciones que rodean el momento actual refuerza la necesidad de buscar discernimiento y apoyarnos en la sabiduría divina para comprender lo que realmente sucede. Entre los signos que muchos consideran como presagios, destaca la devastación causada por la pandemia, que no ahorró nación y expuso la fragilidad de las instituciones humanas. Este hecho, lejos de ser simplemente una cuestión de azar, puede interpretarse como uno de los signos descritos en textos sagrados que indican la proximidad de los tiempos de juicio. Los escritos del Antiguo Testamento que informan la ira de Dios manifestada a través de plagas y calamidades, eco en esta realidad, recordándonos que el sufrimiento tiene un mayor propósito, el llamado a la transformación interna. En sus escritos, los grandes pastores del pasado enfatizaron que, incluso en medio de las mayores tribulaciones, la luz de Dios sigue iluminada para aquellos que buscan la verdad y están dispuestos a arrepentirse. El mensaje es claro. El sufrimiento es una invitación a la conversión para superar las sombras que nos alejan del amor divino. La pandemia, a su vez, expone no solo las debilidades del cuerpo humano, sino también la sinatinosis del alma que se desvía del camino de la justicia. A través de este evento, estamos impulsados a repensar nuestras prioridades y reconocer que la verdadera seguridad es confiar en el Señor, lo que mantiene el control de todas las cosas. Los autores contemporáneos, así como los teólogos que se han dedicado a estudiar los signos de los tiempos, señalan que este período puede marcar el comienzo de una nueva era espiritual. La transformación social, la renovación de los valores y el despertar a una conciencia superior son elementos que, según estos estudiosos, son parte del diseño divino.
En varios pasajes bíblicos encontramos la promesa de que después de los tiempos de la tribulación, se producirá un período de restauración y paz, donde prevalecerán la verdad y la justicia. Al considerar todo esto, se hace imperativo que cada uno de nosotros refleje profundamente el significado de los eventos actuales. La pandemia, con todo su dolor y destrucción, puede entenderse como un llamado urgente para abandonar los caminos de superficialidad e indiferencia. Es hora de mirar adentro, buscar perdón y volver a conectar con la esencia del amor que nos enseña el Maestro. Podemos reconocer en cada lágrima y en cada desafío la presencia de un Dios que trabaja incesantemente en la redención de la humanidad, invitándonos a caminar por el camino de la luz incluso antes de la oscuridad que se acerca. Cuando llegamos a este momento de profunda reflexión, es esencial reafirmar la certeza de que los tiempos actuales, por oscuros que parezcan, también traigan la promesa de renovación y rescate espiritual. Lo que muchos llaman al comienzo del Apocalipsis, como lo sugieren los signos diseñados en este período de pandemia, puede verse como un llamado divino al cambio y la purificación del espíritu humano. Las Escrituras nos recuerdan repetidamente que los momentos de crisis son oportunidades para la transformación personal y colectiva, y que la intervención divina se manifiesta precisamente cuando el hombre necesita redención. En esta coyuntura, las lecciones extraídas de las plagas de Egipto, los días de Noé y los últimos presagios del último día sirven para recordarnos que, incluso ante el sufrimiento, el amor de Dios sigue siendo constante e inquebrantable. Cada desafío enfrentado, cada pérdida y cada lágrima derramada son parte de un proceso más grande que tiene como objetivo despertar la conciencia y preparar corazones para la verdad eterna. El mensaje que se hace eco de los textos sagrados es que la justicia divina, aunque a veces parece tarde, se manifiesta desierta e irreversible. Hoy estamos invitados a reconocer que lo que muchos ven como un presagio de los últimos tiempos pueden de hecho ser la oportunidad para que cada individuo se acerque a lo divino, para que la fe se fortalezca y que la comunidad se une en torno a los valores que realmente importan: amor, compasión y justicia. Este mensaje, impregnado de esperanza, nos insta a abandonar las formas de desesperanza y alienación y a abrazar la verdad que libera. La crisis, con toda su intensidad, puede transformarse en un momento de comunión profunda con el Señor, que se presenta como la roca firme en medio de las tormentas de la existencia. A medida que reflexionamos sobre los eventos que sacuden nuestro mundo, estamos impulsados a actuar sabiamente y discernidos. Cada gesto de solidaridad, cada oración ferviente y cada esfuerzo para construir puentes de comprensión entre los hombres es una respuesta a la voluntad divina. Los grandes pastores que nos precedieron han enseñado que la fe auténtica no es sacudida por la adversidad, sino que se fortalece y se vuelve más brillante a medida que se acerca la oscuridad. Esta luz que emana del amor de Dios es el faro que nos guía y protege, incluso cuando todo lo que lo rodea parece estar en ruinas. Que esta época de juicio sea vista como una invitación a la introspección, la renovación espiritual y la acción transformadora. Que cada corazón se llene de coraje para enfrentar los desafíos de los próximos días, consciente de que incluso en la oscuridad la promesa de un nuevo amanecer permanece vivo. Que la verdad se esconda detrás de los eventos actuales, nos inspire a vivir más intensamente, con más amor y una fe inquebrantable, sabiendo que el Señor siempre está a nuestro lado, guiando nuestros pasos hacia la redención y la paz.
La narración que se desarrolla ante nosotros revela la pandemia como una señal que puede anunciar el comienzo de los tiempos apocalípticos, como lo sugieren los textos sagrados y los escritos de los grandes pastores a lo largo de la historia. Se exploraron paralelos entre las plagas bíblicas y las calamidades contemporáneas, enfatizando que cada crisis, por devastadora, trae consigo la oportunidad de renovación espiritual y reconectarse con valores eternos. El mensaje central es un llamado al discernimiento, la introspección y el fortalecimiento de la fe, con la certeza de que incluso en medio de la adversidad, el amor divino y la justicia prevalecen, lo que nos lleva a un camino de redención y esperanza.